¿Qué piensa que López Obrador a los que mandan remesas les llama héroes? ¿Es manipulación? No, es desvergüenza. Es desvergüenza, mira. México empezó a expulsar migrantes, empezó a mandar migrantes en la Segunda Guerra Mundial, de manera, digamos, intensa, numéricamente relevante. En la Segunda Guerra Mundial con el programa de Braceros estaba destinado a sustituir los brazos de los obreros estadounidenses que se habían ido a pelear la guerra. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, los que movieron las fábricas y el campo en los Estados Unidos fueron los inmigrantes mexicanos, los braceros y las mujeres, que también llegaron incluso a jugar béisbol. Acuérdense de aquella película de Madonna, por cierto, donde la mejor actuación que ha hecho Madonna en su vida, de un equipo de béisbol femenino, porque todos los que podían, tenían capacidad de prestar servicio militar, lo estaban prestando en Estados Unidos. México sigue expulsando emigrantes, pero nunca en los números en que se dan después a partir de Echeverría, de las crisis económicas de Echeverría y López Portillo. Entonces la gente tiene que irse a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque el país no les está dando las oportunidades, las posibilidades necesarias para ganarse la vida y mantener a sus familias. Tú te ibas a Estados Unidos a trabajar de lo que fuera y a vivir de una manera extremadamente frugal. Primero que nada porque nadie te alquilaba una casa si no tenías papeles, sobre todo si ibas como inmigrante ilegal, pero sobre todo porque no puedes gastar en ti cuando tienes que mantener a tu familia. Y esto lo único que ha hecho es seguir creciendo conforme los sucesivos gobiernos destruyen el país de manera cada vez más notable. Salinas crea una industria maquiladora que al final no permite a las personas que trabajan en ella tener trabajos dignos que les permitan mantener una familia. Los sueldos de las maquiladoras habitualmente eran sueldos unipersonales, te podías mantener tú más o menos y poco más. Los sueldos antes daban para mantener una familia con 2 hijos, el trabajo de una persona. Cuando México no ha podido darle trabajo a su gente, los ha obligado a irse, y que esta gente mande para mantener a sus familias lo que no se puede ganar en su propio país, no los convierte en héroes, son víctimas de un sistema podrido, de un sistema corrupto, de un sistema que usa y siempre ha usado a los pobres, principalmente indígenas, para su mayor gloria, sea el PRI, el PAN, el PRD o Morena. Y lo sigue haciendo. Llamarlos héroes es una desvergüenza enorme. Cada vez que alguien se ve obligado a trabajar en Estados Unidos para mandar dinero a casa porque de otra manera su familia se moriría de hambre, a los gobiernos mexicanos se les debería caer la cara de vergüenza y no tratar de hacerles la barba o la pelota, como se dice en España, llamándolos héroes. Son las víctimas de un sistema asqueroso y ese sistema no ha cambiado en nada con Morena. No ha aumentado la capacidad de empleo, no ha aumentado la productividad en el campo, no se ha permitido que los campesinos ganen lo suficiente para mantener a sus familias. Y por eso tenían espectáculos, ya en los años 90, espectáculos de ir al campo en Morelos, yo lo vi claramente. Y todo el campo era trabajado por mujeres, cosa que en los años 60, 70 era inimaginable. Y todo el campo estaba haciendo las parcelas ejidales trabajadas por mujeres. Y preguntabas tú, ¿por qué? Porque los hombres se han ido a Estados Unidos y entre lo que ellos ganan y lo que ellas medio plantan aquí, pues la familia más o menos sobrevive. Más o menos. Es una vergüenza. Lo que pasa es que, por supuesto, como diría mi suegro, pues López Obrador tiene toda la vergüenza porque nunca la ha usado y por lo tanto no tiene vergüenza que dar.